Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a otra nueva cápsula de arte. Soy el profesor Marcos y en esta ocasión vamos a estar trabajando con la sombra en el paisaje. Así es, la sombra, esa parte oscura de un objeto donde no llega la luz. La sombra está presente en todo el paisaje natural, incluso en la noche. Encontramos sombras, por ejemplo, en el relieve o el terreno o el suelo, por ejemplo, en los cerros, en el relieve que dibujan los valles. También encontramos sombras en los ríos, en las orillas de los ríos, y también encontramos sombras en los árboles y arbustos, que forman parte también del terreno. Incluso en las nubes encontramos sombra. Hay sombra en todas partes porque es natural, como la luz del día y como la noche. En esta ocasión vamos a retratar un paisaje de la zona central. Ustedes van a elegir algún paisaje de la zona central y lo vamos a copiar. ¿Cómo copiamos? De lo más general a lo más específico. Yo, por ejemplo, copié el Parque Nacional La Campana, más bien el Cerro La Campana, que está en la quinta región, cerca de Santiago también. Yo busqué una foto del Cerro La Campana y lo copié. Solamente las líneas generales, el cerro y alguna parte del relieve hacia abajo. Luego comencé con la sombra y empecé a copiar la sombra del Cerro La Campana en algunas partes de su relieve. Si se fijan, también hay sombra de los cerros, y eso fue lo que traté de hacer. Las partes más oscuras son la sombra más oscura, obviamente. Es donde menos llega la luz. Y si se fijan, la sombra también se va degradando y haciéndose más clarita. Eso se llama intensidad de la sombra. Hay sombra que es más oscura y hay sombra que es menos oscura. Y eso tiene que ver con el ángulo del sol o de la luz del sol y cómo pega en el suelo o en los árboles. ¿Cómo hacemos la sombra? La intensidad de la sombra va a depender de cuánto y cómo cargues el lápiz grafito en la hoja. Si lo cargas mucho, la sombra es más potente. Si sueltas un poco tu mano y el lápiz, la sombra es menos potente y así sucesivamente hasta que ya casi ni se ve. Y eso fue lo que hice yo con la sombra. También puedes agregar este efecto que quita un poco la línea del lápiz en la sombra de la nube y da la impresión de que fuera solo un pintado con grafito. ¿Cómo se hace eso? Con un pedacito de papel de confort, lo pasas sobre la parte pintada y con eso mismo también pinté las nubes y eso da la impresión de sombra. Y ahora aquí también una parte importante del video. Esta semana tenemos trabajo evaluado. El trabajo evaluado va a ser sombra e intensidad de la sombra. Entonces, ustedes van a hacer el trabajo en base a una ficha checklist que va a aparecer acá. Ahí está. Entonces tenemos 4 puntos, que es presencia de sombra, intensidad de la sombra, que nombren el lugar que están copiando y también que envíen la ficha de trabajo respondida. Ahí tenemos solo 2 preguntas y también hay un par de ejemplos para que te puedas guiar y si quieres puedes copiar esos mismos cerros que ahí aparecen. Hay tantos lugares en la zona central para copiar. Puede ser el volcán San José, algún lugar del Cajón del Maipo, también alguna cascada en Apoquindo, quién sabe si conoces, o el Cerro El Plomo, o el Cerro Manquehue, o el Cerro San Cristóbal. Muchos lugares de donde determinar sombra y la intensidad de la sombra. Eso ha sido todo por hoy. Recuerda, no tiene que ser un trabajo perfecto. En cuanto a lo técnico, es solo sombra e intensidad de la sombra. La sombra va a estar siempre presente, la intensidad la ves tú con tu manito, ¿ok? Lo otro es parte del cumplimiento del trabajo. Recuerda también empezar a juntar cajitas de remedios para el próximo trabajo. Yo me despido, ha sido un gusto y eres libre para crear. Adiós.